Sublime gracia del Señor. Entonces vamos a continuar con la exposición de la palabra. Les voy a pedir el favor de que se ubiquen en la primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Juan 5, del 6 al 8. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y para tener en cuenta un poquito más lo que es el contexto, vamos a leer hasta el 13, ¿sí? No vamos a ver todo el texto hoy, no se asusten. Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 13. Amén. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos cantado a tu nombre, Señor. Hemos leído tu palabra. Hemos, Señor, compartido, Dios mío, de lo que tú ya nos has dado para el avance de tu obra. Ahora queremos, Señor, que tú nos hables, porque necesitamos, Señor, que nos alimentes con tu palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios mío, pon en nosotros un deseo ferviente por tu palabra, Señor. Si alguien aquí no tiene ese deseo, Señor, yo te pido que le des arrepentimiento y fe para salvación a través del mensaje de hoy. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose en medio de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿ustedes han hecho algún experimento de salir a la calle a preguntarle a las personas si creen en Dios? Bueno, algunos sí, supongo que algunos sí lo han hecho, lo hemos hecho. Todo el mundo dice creer en Dios. Es más, en esta temporada todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Cristo. Desde la semana pasada estamos viendo películas animadas sobre la vida de Jesús, sobre la muerte de Jesús, sobre la resurrección de Jesús. Muy bonitas, bueno, unas más que otras, ¿no? Pero cuando a las personas se les predica el Cristo de la Biblia, inmediatamente ponen una barrera con la siguiente oración: yo creo en Dios a mi manera. Cada quien tiene su manera de creer en Dios, como si nosotros pudiésemos decidir la forma en que queremos percibir a Dios. Hoy que vivimos en un mundo de relativismo y de autopercepción, ¿no? Hay personas que se perciben como perros, como gatos, hombres que se perciben mujeres, mujeres que se perciben hombres, y el efecto que sí tiene toda la raza humana es que cada quien percibe a Dios como quiere. Creo en Dios a mi manera. ¿Esto puede ser cierto? ¿Esto realmente tiene fundamento? Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos y preguntarle a los demás: ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo para ti? Esa es la pregunta más importante que una persona puede hacerse
a lo largo de la historia. ¿Quién es Cristo para ti? De eso depende la eternidad. ¿Acaso Jesús fue una suerte de iluminado como Buda, Confucio, Mahoma, Zoroastro, o como los iluminados actuales? Una persona que gozaba de buena reputación por su sabiduría. Cristo fue un ejemplo a seguir, un gran maestro. De hecho, los musulmanes creen en Cristo, ¿sabían? Los musulmanes creen tanto en Cristo que cuando pronuncian su nombre dan gloria a Dios. ¿Sí sabían eso? Cada vez que un musulmán dice Jesús, dice gloria a Dios. Y si lo dice 10 veces dice gloria a Dios. Tienen tanto respeto por Jesús que glorifican el nombre de Dios cada vez que de sus labios provienen esas hermosas palabras. Pero eso los hace cristianos. No, porque ellos consideran que Jesús es un profeta. Es un gran profeta. Pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿De verdad tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué significa eso de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Acaso no todos somos hijos de Dios? Y si Él es el Hijo de Dios, ¿quién me lo comprueba? Puedo decir que yo soy hijo de Dios, ¿y qué? Son solo palabras. Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, las personas de la época antigua, en el primer siglo, muchos dudaban de la persona de Jesús, de su naturaleza. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Ay, no me vengan con ese cuento. Bueno, Juan ahora nos va a mostrar los testigos que afirman que Jesús es quien Él dijo ser, el Hijo de Dios. Recordemos que en la predicación anterior hablábamos de la fe que vence al mundo. Y Juan en el versículo 5 decía: el que vence al mundo es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no aquel que cree en Jesús. La Biblia no dice eso. Bueno, de pronto en alguna de las Biblias modernas que le gusta mocharles a las cosas, ¿cierto? Parece que las hubieran hecho con un machete, ¿no? Fa. La Biblia dice, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es decir, que mi fe para vencer al mundo debe estar puesta en el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios. Y ahora Juan nos va a decir que hay testigos que aseguran que ese hombre que pisó la tierra hace 2000 años era verdaderamente, como dijo el centurión, el Hijo de Dios. El centurión no lo dijo porque no tenía nada más que hacer. Fue una confesión de fe. De veras, este hombre era el Hijo de Dios. Hoy en día, cuando nosotros vamos a hacer alguna declaración importante, tenemos la cultura de decir, bueno, ¿y quién lo asegura? Sobre todo en el ámbito legal, ¿no? Cuando una persona va a dar una declaración a favor o en contra, va a afirmar algo, se piden testigos, ¿sí o no? Sea para una acusación o sea para una defensa. Se requieren testigos. Mire, fulano me robó. ¿Y quién vio eso? No, pues... entonces ese testimonio no tiene fuerza. El Señor establece en su palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, que para hacer una afirmación tenía que haber testigos. Deuteronomio 19:15. Porque solo los testigos podían dar fe de que esa afirmación era verdadera, acreditar esa declaración. Y en 2 Corintios 13:1 el apóstol Pablo nos dice lo mismo. Juan hoy nos va a mostrar los testigos de la persona de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Ese es el título de la predicación. El testimonio de Jesucristo. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, el testimonio del Espíritu. En segundo lugar, el testimonio del cielo. En tercer lugar, el testimonio en la tierra. Y al finalizar, algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar por el principio.
El testimonio del Espíritu, versículo 6. Este es Jesucristo. Tenemos que enlazarlo con el versículo anterior, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces Juan está haciendo en el versículo 6 una referencia al Hijo de Dios del versículo 5. ¿Sí? Ese subtítulo nos lo pusieron allí, pero la verdad es que ese subtítulo en realidad no existía. El Hijo de Dios es Jesucristo. Ahora, ¿cómo tengo yo la certeza de que ese Jesucristo del que me habla Juan es el Hijo de Dios y no un impostor? Porque ya él previamente nos había advertido que muchos falsos cristos saldrían por el mundo, que tenemos que probar los espíritus, es decir, el origen, de dónde viene la persona, de dónde viene su palabra, para determinar si es de Dios o no es de Dios, si es fiable o es un engaño. Entonces Juan nos presenta aquí el primer testigo. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bueno, hermano, ¿y eso qué significa, el agua y la sangre? Bueno, a lo largo de la historia ha habido varias posturas al respecto. Por ejemplo, algunos creían y creen que el agua habla del bautismo y que la sangre habla de recibir la comunión. Es decir, que aquí Juan era hablando de los sacramentos, el sacramento del bautismo o las ordenanzas, y la ordenanza o sacramento de la cena del Señor. Pero, ¿es esto veraz? ¿Es esto verdadero? No, porque la perspectiva histórica de la que habla Juan aquí dice vino mediante agua y sangre, no está hablando de un evento futuro, sino de un evento que ya se cumplió en el pasado. Él vino mediante agua y sangre. No está hablando de sacramentos que la iglesia cumpliría a lo largo de la historia. Está hablando de un evento histórico que se llevó a cabo en el año 0, ¿cierto?, de la era cristiana. Él vino tiempo pasado. Entonces esta postura, pues, se cae por sí sola. Hay otra postura que creen que el agua y la sangre es el testimonio del centurión. Cuando él atravesó el costado del Señor, ¿qué salió? Agua y sangre. Juan 19. Pero si esto es verdad, Jesús ya estaba muerto. ¿Cómo puede decir Juan que Jesús vino mediante agua y sangre o a través del agua y la sangre? Entonces esta postura pues tampoco tiene soporte. Otros creen que el agua habla del nacimiento de Jesús. Jesús vino mediante agua, en las aguas del vientre, porque pues las mamás cuando tienen a sus niños, el niño está en un ambiente líquido, ¿no? Allá en la placenta. Y cuando él murió, pues murió derramando su sangre. Pero lo que significa esto sencillamente es que Jesús nació como un hombre y murió como un hombre. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Todos venimos en ese sentido del agua y de la sangre. Todos venimos de una placenta, de un líquido amniótico, y cuando morimos, pues morimos. Somos mortales. Entonces esta tendencia también pues no tiene mucha credibilidad. Ahora bien, ¿cuál es la postura correcta o la más fiel a la palabra? Hay que tener en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto? El primer siglo, como ya hemos dicho por enésima vez, había una secta llamada los gnósticos. Por esa razón Juan escribe no solamente sus 3 cartas, sino el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, Juan dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Sí ven? El propósito del Evangelio de Juan era decirle al pueblo de Dios, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque había una amenaza
La amenaza de los gnósticos, que ya estaban penetrando en la iglesia, ya estaban capturando muchos seguidores. Y por la misma razón, Juan escribe sus cartas. Entonces no podemos olvidar eso. ¿Por qué razón Juan escribió la carta? Porque había una amenaza latente. Los gnósticos estaban engañando personas. ¿Qué creían los gnósticos? ¿Qué creía uno de sus más grandes líderes en el primer siglo? Cerinto. Cerinto enseñaba que Jesús era un simple hombre iluminado, escogido por Dios para depositar allí a su Hijo. Y en el momento del bautismo, el Cristo descendió sobre Jesús. Y cuando Jesús muere, el Cristo se separa de Jesús, de manera que quien muere no es el Hijo de Dios. Quien muere es un simple mortal. Eso es una herejía. Suena medio lógico, suena un poquito bonito, pero alejado de la verdad. Porque si, como dicen los testigos sin Jehová, el que murió en la cruz es un hombre, o es un ser divino, o es un Dios con minúscula, pues como dijo Pablo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, porque un hombre no puede salvarnos. O si no hubieran muerto los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían año tras año que ofrecer los mismos sacrificios, y cuando moría el sacerdote tenía que suceder lo otro, porque eran hombres. Tenía que ser Dios mismo quien pagara nuestra culpa, porque fue el hombre quien ofendió, no a un sacerdote, no a un hombre, no a un semidios como Aquiles, como Perseo, no, el hombre ofendió al infinito, eterno Dios. Y el pago de la deuda, tenemos que pensarlo así, ¿no? Vuelvo y le repito, si yo debo $1.000.000 de pesos, yo no le puedo salir a mi acreedor con 500. Tengo que pagarle 1.000.000, porque si no, no sea paz y salvo, ¿sí o no? Los que compran con Sistecrédito, ¿cuándo quedan en paz y salvo? Cuando ya pagan la totalidad de las cuotas. Ya pagué, ¿no? Pero mire, ya parece que debe la mitad. El hombre tiene una deuda infinita con Dios. Pero le pagamos con una cuota. Un hombre o un ser divino creado o un semidios. No. Jesús es Dios. Y por eso Él pudo pagar nuestra deuda. Esa era la amenaza para la iglesia. Entonces toda persona que niega que Jesús es Dios es un hereje. Herejía. Por eso ustedes no deben llamar a los testigos en Jehová hermanos. Es un grave error. Quien dice eso está embolatado. No ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. Eso es una herejía. Entonces, teniendo en cuenta este contexto que había una amenaza sobre la iglesia, es que Juan escribe esto en oposición a la herejía gnóstica y utiliza los mismos términos de los gnósticos de una forma muy sabia, dirigida por el Espíritu Santo. Él utiliza, ustedes dicen que Jesús fue poseído por Cristo en el bautismo. Pues el bautismo habla de que Él es Dios. Ustedes dicen que Jesús fue abandonado por el Cristo en la crucifixión. La crucifixión testifica que Él es Dios. Ahora a nosotros nos parece difícil relacionarnos con esta herejía, ¿no? Pero ¿cómo pudieron en el primer siglo, tan reciente la muerte del Señor? ¿Cómo pudo surgir una herejía de esa magnitud? Cuando ellos vieron a Jesús caminar en la tierra, caminó sobre las aguas, sanó enfermos, echó fuera demonios. Vieron el ministerio de los apóstoles. ¿Cómo pueden dudar de la deidad de Cristo? Bueno, pero nosotros no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Cada quien hoy en día tiene su propia manera de evitar la ofensa de la cruz, porque la cruz es ofensiva. La cruz me recuerda a mí que yo lo que merezco es la muerte. La cruz me recuerda mi pecado. La cruz me recuerda que si yo deseo seguir a Cristo, tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguirle, renunciar a todo lo que tengo, a todo lo que soy, menospreciar el mundo. A nadie le gusta eso. Entonces hacemos una versión más digerible del evangelio.
el evangelio moderno. ¿Qué es una herejía? Así sean muy buenas personas, es una herejía el evangelio moderno, porque habla de un cristianismo sin la cruz, de un cristianismo en el cual yo puedo pecar, puedo continuar con mi vida licenciosa, puedo fornicar, adulterar y no pasa nada. El evangelio verdadero dice no, tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir. El evangelio moderno dice, Dios te ama tal como eres. No, el evangelio dice, tienes que morir porque Dios te odia. El libro de los Salmos dice, aborreces a todos los que hacen maldad. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Pero a nadie le gusta eso. Y algunos se hacen su propia versión de Jesucristo. Jesús fue un mártir, el primer mártir. Otros dicen, Jesús fue el primer revolucionario. Qué cosa más degradante y respetuosa contra el Señor. Jesús fue el primer revolucionario. Como si Él viniera aquí a enseñarnos un sistema político, una filosofía. Jesús fue solamente una persona histórica. Sí. Él es el Jesús histórico, pero también es el Jesús divino. La historia da testimonio de Jesús, pero también su obra, su ministerio y su palabra dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, toda aquella cosa que trivialice la cruz es una herejía, es un engaño. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, la palabra de la cruz es locura. Es una estupidez a los que se pierden, pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. La obra de Cristo es poder de Dios. Entonces Juan está utilizando, les está dando una cucharadita de su propia medicina a los gnósticos. Tómate tu jarabe. Aquí te va, bautismo y muerte del Señor. Entonces él utiliza el inicio del ministerio de Jesús como base o fundamento para demostrar que Él es Dios, que Él era quien decía ser. Entonces tenemos acá en el versículo 6, Él vino mediante agua y sangre. Dice, el Espíritu da testimonio. Esa palabra es muy importante, testifica. El Espíritu Santo no solamente dio testimonio al inicio del ministerio del Señor, no, a lo largo de toda su vida. Juan utiliza el ministerio del Señor, pero la Biblia nos enseña que va mucho más allá. Por ejemplo, en Mateo 1:20, cuando se le anuncia a María la concepción del Señor, dice, lo que hay en tu vientre es fruto del Espíritu Santo. Allí ya está el Espíritu Santo presente en la vida de Jesús. En Lucas 1:35, cuando se anuncia el nacimiento del Señor, fruto del Espíritu Santo. En Lucas 2:25 al 32, cuando a Simeón le es presentado el niño, no el niño Jesús, porque el niño no se quedó chiquito, él creció y ahora está en el cielo. Cuando él es presentado, dice la palabra de Dios que sobre él estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó al templo y allí él dijo estas palabras. Ahora yo puedo partir de este mundo porque mis ojos han visto la salvación del Señor. Este hombre, movido por el Espíritu Santo, reconoció que Jesús, ese bebito, era la salvación profetizada, era el Mesías prometido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ese hombre movido por el Espíritu Santo reconoció al Salvador, siendo un bebé. En Mateo 3, 16 al 17 vemos el episodio del bautismo. Y allí el Espíritu Santo también da testimonio, desciende sobre él en forma corporal como de paloma. No dice que era una paloma, dice como. Hay una comparación. Como de paloma, testificando que él está siendo ungido para el ministerio. En Juan 6:63 nos dice que la enseñanza de Jesucristo y el ministerio de Jesús fueron
impregnados por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Toda la predicación de Jesús era espíritu y vida proveniente de lo alto. En la resurrección, en Romanos 8:11 nos dice que, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, hablando del Espíritu Santo. ¿Quién fue quien levantó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu de Dios. De principio a fin, de la A a la Z en la vida de Jesús, el Espíritu Santo estuvo allí siempre. Sin tener que mencionar que Jesús, en su naturaleza humana, buscaba la asistencia y la dirección del Espíritu Santo a lo largo de toda su vida. Jamás hizo algo divorciado de la voluntad del Espíritu Santo. Jamás. El Espíritu Santo estuvo en la vida de Jesús desde que fue concebido hasta su muerte y resurrección. Versículo 6. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y Juan confirma las palabras dichas por Jesús en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Yo no sé cómo hacen los unitarios, pero aquí el Señor está diciendo que Él iba a enviar a otro Consolador. Sin embargo, ellos piensan que Jesús es una clase de esquizofrénico, ¿no? Él está diciendo, yo os enviaré del Padre, procedente del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. La obra del Espíritu Santo no es caernos al piso, chapalear y todas esas acciones circenses, no. La obra del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. Y en el capítulo 16 él dice, el Espíritu Santo os va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, convencer al hombre, traer a la memoria del hombre la palabra de Dios, hacer viva la palabra de Dios en el corazón del pecador para traerlo de la muerte a la vida. Esa es la obra del Espíritu Santo, no hacer caer a la gente, que balbuceen cosas que nadie entiende, que ladren como perros, no. El ministerio del Espíritu Santo es testificar, confirmar lo que Jesús nos dice. Y así glorificar al Cristo, al Hijo de Dios. Y no solo eso, el Espíritu Santo no dio testimonio en el pasado. Él sigue dando testimonio hoy en día cada vez que se predica el Evangelio y cada vez que Dios llama al pecador. El Espíritu aplica la palabra al corazón del hombre pecador para salvarlo de la condenación eterna, hacerlo una nueva criatura. Esa es la obra del Espíritu Santo. Aún hoy en día continúa Dios haciendo la obra. Es más, en este momento, si tú has venido sin Cristo, el Espíritu Santo te está hablando al corazón. Y así tú no quieras, si el Señor lo determina, va a vencer tu obstinación y te va a traer a Cristo. Porque nadie puede resistir a Dios ni su obra salvadora. Y el Señor prometió que seguiría haciéndolo hasta el fin de los días, hasta que venga por su pueblo. Cada vez que se anuncia el Evangelio, el Espíritu Santo habla a las personas. El Espíritu Santo es quien convence a las personas de su condición pecaminosa y los trae a Jesucristo. Les abre el entendimiento para que vean la belleza de nuestro glorioso Salvador y beban del agua de vida, el agua de la vida eterna, como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. Por eso cuando una persona viene a Cristo, no hay quien lo detenga. Cuando una persona viene a Cristo, cambia sí o sí. Porque ha bebido del agua de la vida. Porque ha sido su pecado lavado con la sangre de Jesucristo. Porque ha sido comprado a precio de sangre.
Ya no es esclavo del pecado, ahora tiene un dueño y se llama Jesucristo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El testimonio en el cielo, versículo 7. Ya aclaramos la semana pasada la veracidad de este pasaje. Si Dios me lo permite, más adelante haré un estudio sobre este tema, un estudio un poco más profundo, porque muchas cosas quedaron en el aire la semana pasada por la brevedad del tiempo, pero no se impacienten. Vamos a hacer un estudio un poquito más amplio, ¿cierto? Pero creo que la semana pasada se presentaron evidencias suficientes a favor de este versículo. Pero el que no entendió y no quiere, bueno, siga leyendo la Nueva Versión Internacional y móchenle a la persona de Jesucristo. Y todavía alguien aquí que dice que todas las Biblias son iguales, bueno, sí, sigan, cada quien su religión, ¿no? Yo no les estoy imponiendo que lean la Reina Valera, cada quien puede leer la Biblia que quiera, pero hay evidencias. Y pues cada quien hace su elección, ¿cierto? Hermano, ¿es pecado tener otra Biblia? No, léanla, pero con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Entonces, el testimonio en el cielo, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No tendría sentido que en el versículo 8 Juan nos diga, tres son los que dan testimonio en la tierra. Bueno, Juan, ¿y de dónde salió eso? ¿Por qué dices tres son los que dan testimonio en la tierra? Bueno, la construcción gramatical y lógica del texto nos dice que debe haber un contraste. Y si él está hablando ahora de la tierra, pues tiene que haber algo que le sea una antítesis a eso. Y la antítesis se encuentra antes. Hay un testimonio en el cielo y hay un testimonio en la tierra. Es lógico, ¿cierto? Y Juan siempre contrasta en su carta: luz, tinieblas, verdad, mentira. Ahora nos habla de un testimonio en el cielo y después nos habla de un testimonio en la tierra. Tiene sentido, ¿cierto? Es que hasta en el español se entiende. Cuando se mocha el versículo, bueno, aquí ¿qué pasó? Es como cuando vemos Naruto y nos perdemos 3 capítulos y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? No solamente el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, las 3 personas de la Trinidad, incluyendo el Espíritu Santo, testifican que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la Trinidad? El Padre, el Verbo, es decir, el Hijo, y el Espíritu Santo, que no se mencionan así porque haya una prioridad, no es que el Padre es más importante, no, es cuestión de orden, es cuestión de orden, hay un orden. ¿Cómo hace uno para pronunciar las 3 palabras al tiempo? No puede. Entonces tiene que pronunciar primero una, segundo otra y tercero otra. Y el Espíritu Santo no se pone celoso porque lo nombremos en el tercer lugar, porque el ministerio del Espíritu Santo es honrar al Hijo, glorificar al Hijo. Y el ministerio del Hijo es honrar al Padre y glorificar al Padre. Ellos no son como nosotros, que cuando le dan un regalo a alguien nos da envidia. No, porque a él y a mí no. Y hay personas más buenas que Dios y dicen, no, pero es que si le oramos al Padre, hay que orarle al Espíritu Santo, porque hay que pesar, se va a chicopalar, se va a deprimir porque no le oramos a él. A él no importa, porque Él es Dios. El Espíritu no necesita nuestras oraciones, ni nuestra alabanza, ni nuestras lágrimas, porque Él no vino a eso. Él vino fue a que Cristo reciba la gloria. Y cuando el Cristo bíblico es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado. Es como cuando a mi esposa la atienden bien. Yo no necesito que a mí me atiendan bien, pero cuando atienden bien a mi esposa, la tratan bien, yo me siento honrado. Y viceversa. Hay armonía en la Trinidad, no envidia. Nosotros somos los envidiosos que si a alguien le dan felicitaciones, entonces me da rabia. Si a alguien le dan un pedazo de torta más grande, a mí me molesta porque digo, no, sí, yo también merezco un pedazo de torta grande. Pues la Trinidad no funciona así, porque la Trinidad es pura, santa y perfecta. Entonces, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos 3 son uno. ¿Acaso la voz que se escuchó en el bautismo de Jesús, de quién fue? En Mateo 3:17, el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Quién fue el que habló? El Padre. Pero hay algunos esquizofrénicos que dicen que no, que es Jesús haciéndose. Montó un espectáculo Jesús ahí. Era ventríloco. Él era ventríloco como Carlos Donoso.
No, fue el Padre el que habló, porque era necesario para nosotros los hombres ver, oír, que se confirmara que ese que estaba subiendo de las aguas era el Hijo de Dios. Y por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado. En las aguas del bautismo, como dice el himno. ¿Acaso Jesús en su ministerio terrenal no nos enseñó que Él tenía que morir? Que el que había venido del cielo venía era a morir. Marcos capítulo 10 versículo 45 ¿no dice acaso? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a que le sirviéramos, no, Él vino a dar su vida. Y en Juan 1:18 ¿no dice acaso? A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ojo que Juan está hablando en tiempo presente. Él está en el seno del Padre, pero Él le ha venido a dar a conocer. Jesús, ¿cómo es posible que tú estés en dos lados al mismo tiempo? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y su encarnación no elimina su deidad. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un hombre, conociera el corazón de todos los hombres? Juan capítulo 2, no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el corazón de cada uno, porque Él es Dios. Entonces, Él estaba aquí, delante de nosotros, en cuerpo, pero también está en los cielos, porque Él es Dios. Y por eso en Juan 3:13 le dice a Nicodemo, el Hijo, el que está sentado en los cielos. Cosa que las versiones modernas le mochan, ¿no? Porque Jesús, cara a cara con Nicodemo, decir que Él está en el cielo, es decir que Él es Dios. Y pues algunos que aborrecen la doctrina bíblica de Jesucristo, le mochan con la intención de hacer más entendible la Biblia. Pero el trabajo de los traductores no es hacer la Biblia entendible. Eso no es trabajo del traductor. El trabajo del traductor es traducir y punto. Y el trabajo de entender la Biblia se lo dejamos a los pastores y al Espíritu Santo. Y al creyente que tiene que esforzarse escudriñando la Escritura, no al traductor. El traductor no tiene la potestad de explicarnos la Biblia. No, pero es que esta versión es más entendible porque no. Zapatero a tus zapatos. Traduce y punto. La palabra la explican los predicadores, que para eso fueron puestos, y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para comprenderla. ¿Sí o no? Están tomando las atribuciones que no les corresponden. No, pero es que este lenguaje es más moderno. Es que Dios no quiere que leamos el lenguaje moderno, porque la palabra de Dios no cambia. Amén. Bueno, ahí vamos. ¿Acaso el que descendió el día del bautismo no fue el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma? Mateo 3:16. Fue el Espíritu Santo el que descendió allí, no fue una fuerza como en Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompañe. No. Él asumió una forma corporal para hacerse visible a los hombres y testificar. Es que esto fue, ellos lo vieron. Por eso Juan en el capítulo 1 de su carta dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso testificamos. Es que a nadie se lo contó. No fue que le llegó alguien con un chisme. No, mire, es que un tal Jesús que dicen la mala lengua, ¿no? Que cuando se fue bautizado descendió una palomita sobre él y se escuchó por allá una voz en un parlante que decía, no, él lo vio, estuvo con él. Dice, lo que hemos tocado. Ese es el testimonio de Dios, el testimonio del cielo. Y nos dice Juan, y estos tres son uno. Versículo aborrecido de la Biblia, porque es el versículo que de forma explícita nos nombra la Trinidad de Dios. Este versículo lo odian los unitarios y los testigos sin Jehová. Odian este versículo. Y algunos creyentes hoy en día dicen, no, eso es que mocharlo. Claro, porque es el versículo que expresa de forma explícita que hay un Dios trino. Estos tres son uno. No dice estos tres son el mismo. Eso es modalismo.
No, es que la Trinidad es como el agua. El agua, estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Eso es modalismo. No podemos comparar a Dios con un vaso de agua, un pedazo de hielo y con las nubes. Es un modalismo. Esos son los tres estados de la materia. El mismo vaso de agua puede estar en un estado sólido, en un estado líquido, en un estado gaseoso. Pero lo que la Biblia nos dice es que son tres personas diferentes, no son la misma persona en diferentes estados o en diferentes roles. No son tres manifestaciones diferentes de Dios, no, son tres personas diferentes, tres subsistencias que comparten, que subsisten sobre una misma naturaleza. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios, y los tres no son el mismo, son diferentes. Jesús no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo. Son diferentes personas, en armonía. Hermano, no entendí, yo tampoco. Pero es lo que la Biblia enseña. Por eso el apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. Dios se hizo carne. Es un misterio, pero la Biblia lo enseña. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estos tres son uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es uno. Pero la palabra allí es una palabra de unidad compuesta, como cuando yo digo un racimo de uvas, una familia, ya implica que es una unidad compuesta. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, sí, es uno compuesto. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Son las palabras del Señor. Uno, no dijo yo soy el Padre. No, él jamás dijo yo soy el Padre. Él dijo yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero él jamás dijo yo soy el Padre. Si él hubiera querido que entendiéramos eso, fácil, lo hubiera dicho. Porque él no tenía problemas de lenguaje. Él hablaba y hablaba muy bien. Si lo hubiera querido manifestarnos eso, no lo hubiera dicho. Juan 14, del 8 al 10, Felipe le pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y el Señor le responde, yo soy el Padre. Lo que pasa es que me bajé del cielo, pero entonces me encarné, pero yo soy el mismo Padre, ¿no? Él dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque la misma Biblia declara que Él es la imagen del Dios invisible. Y la palabra imagen allí es la palabra sustancia, esencia, naturaleza. Él es la naturaleza del Dios invisible. Él es Dios. Pero no significa que Él es el Padre de ninguna manera. Cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, es que yo soy Dios. Yo vine a revelar quién es Dios a este mundo. Yo soy Dios encarnado. Mi Padre y yo estamos tan unidos que el que me ve a mí es como ver al Padre. Y por eso Jesús en Juan 17 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Padre, he cumplido mi ministerio aquí. ¿Pero a quién le está hablando? Al Padre. Padre, ahora he cumplido la labor. Voy por mi recompensa. ¿Y saben cuál es la recompensa del Hijo? No es dinero, no es plata, no es fama. Es la iglesia. Es el restablecimiento de todas sus prerrogativas, de las cuales Él se limitó por amor a ti, por amor a mí. Y el premio eres tú. ¿Sabías eso? Lo que Él compró con su sangre, eres tú. Te amó tanto que murió por ti.
Juan 17, 21 al 23, en su oración al Padre, él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Acaso nosotros no estamos en Cristo? Porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo soy Dios, como algunos herejes dicen. Dijo algún hereje, somos Jehová Junior. No, papito. Que yo sea hijo de Dios y que yo esté en Cristo no me hace Dios ni me hace Cristo. Habla de unidad y de comunión. Pero algunos se creen Jehová Junior y andan por ahí decretando y aventando sus sueños y sus imaginaciones. Yo no soy Dios. Somos hijos de Dios por adopción y por misericordia. Entonces estos tres testigos celestiales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a continuación Juan nos va a explicar que están relacionados con algunos sucesos terrenales. Sucesos terrenales, porque nosotros vemos en la Biblia a lo largo que hay una figura retórica que le atribuye a las cosas cierta personalidad. Por ejemplo, cuando Jacob hizo ese voto a Dios, él colocó una piedra como testimonio, pero un caso es que una piedra testifica. Y el Señor dice en su palabra, yo pongo al cielo por testigo. ¿Acaso es que el cielo testifica? No. Y por eso Juan, utilizando la misma figura retórica, dice en el versículo 8, tercer punto, el testimonio de la tierra. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Pero es que la sangre no habla y el agua tampoco. Pero está utilizando esta figura para ilustrarnos. Entonces vamos a ver cómo testifica el Espíritu. ¿Qué prometió Jesús en el Evangelio de Juan? Que vendría otro consolador, que Él enviaría al Paracleto, el Consolador en lugar de Él. Cuando Él ascendiera a los cielos, descendería el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió eso? Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Cuando Jesús está ascendiendo a los cielos, incluso les recuerda, porque parecía que ellos tal vez tenían algunas lagunas o dudas. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, bueno, si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera respirado profundo. Entonces Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Allí se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí se cumplió la promesa. Y en ese mismo momento comenzaron a propagar el mensaje de Jesucristo, a testificar. Y la palabra testigo allí es la palabra mártir, dispuestos a morir por el testimonio de Cristo. ¿Quién va a morir por un mentiroso? ¿Quién va a morir por una mentira? Nadie. Pero estos hombres, por el testimonio de Cristo, estuvieron dispuestos a dar su vida. El agua. Volvemos otra vez, el bautismo del Señor, inicio del ministerio. Porque los gnósticos citaban el bautismo del Señor. Juan cita ahora el bautismo del Señor y dice, el bautismo, el agua, testifica de Cristo. ¿Por qué? Porque allá en Mateo 3, vuelvo y lo repito, se oyó la voz del Padre, el Hijo estaba allí y descendió el Espíritu Santo confirmando y ungiendo a Jesucristo para el ministerio. Y finalmente la sangre.
¿Acaso Jesús a lo largo de su vida no predijo su crucifixión? ¿Acaso en Isaías 53 no se nos dice que quien sacrificó a su hijo fue el Padre? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Fue Jesús quien murió en la cruz, pero fue el Padre el que lo entregó por nosotros. Y en Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y crucificasteis. Todo fue planeado por Dios. Cuando Cristo va a la cruz, era el cumplimiento del plan de Dios, la voluntad de Dios cumpliéndose así. Por eso Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso en el huerto de Getsemaní él ora: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Mi voluntad no es cargar con el pecado del hombre, porque no sé lo que es eso. Yo odio el pecado. No quiero ser objeto de tu ira, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió al Padre en obediencia. En Hebreos 10, del 12 al 19 nos dice, del versículos 12 y 19, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la expiación en la sangre de Cristo fue aceptada por el Padre, fue agradable al Padre. Dice, una sola vez y para siempre. No necesitamos más mediadores, no necesitamos intercesores, no necesitamos más sacerdotes. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, perpetuamente. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si el sacrificio de Jesús no hubiese sido agradable al Padre, nosotros no podríamos entrar a la presencia de Dios. Seguiría habiéndonos pecadores muertos espiritualmente y condenados al infierno. Pero ahora, en Cristo, podemos y debemos entrar a la presencia de Dios. Tenemos libertad. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Por eso Él, cuando extiende sus manos en la cruz, Él no dijo: pórtense bien, ahí les dejé adelantadito el almuerzo. No. Consumado es. ¿Saben lo que significa eso? Que Él ya lo hizo todo, que Él ya pagó todo, que ya no hay deuda, que ya no hay nada que el hombre pueda hacer. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no tenemos que ir a una persona a decirle: tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar esa mala mujer, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar las groserías, tienes que dejar la pornografía. No. Eso lo hace cualquiera. Moralismo. No. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que decirle a la persona: tienes que arrepentirte de tus pecados delante de Dios. Tienes que reconocer que Jesús es el Señor. Tienes que reconocer que necesitas de Dios, que estás muerto y condenado al infierno. Como alguien dijo, antes de hablar de los pecados, tenemos que hablar es de pecado. Antes de decirle a una lesbiana que el lesbianismo es pecado, tenemos que decirle que Cristo la ama y que murió en la cruz para salvarla de la condenación por causa de su rebeldía contra Dios. Y si esa persona nace de nuevo, se arrepiente, Él quitará su pecado, porque Él es el Cordero de Dios que tapa el pecado del mundo. No, quita el pecado del mundo. Amamos a todo el mundo, incluyendo a aquellas personas que niegan su propia naturaleza. Amamos a los borrachos, amamos a los drogadictos, amamos a los fornicarios, amamos a los gays. ¿Por qué? Porque todos los pecados son iguales delante de Dios. Sus consecuencias, algunos tienen consecuencias más fuertes que otros, pero la paga del pecado sigue siendo la misma, la muerte. Y aún el hombre más moralista de este mundo, que no mate, que no robe, que no diga mentiras, que no se emborrache, que no le guste la pornografía,
necesita de Dios. Necesita de Dios. Su moralismo también es pecado. Porque la raíz es vivir de espaldas a Dios. Consumado es, dijo el Señor, ya no hay nada más que hacer. Él lo hizo todo por ti. De manera que el cumplimiento no solo de las profecías del Antiguo Testamento, sino de su propia predicción, 3 veces anunció su muerte, se llevaron a cabo en la cruz del Calvario. Y allí hubo la aprobación de Dios. Padre, ojo que primero él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero 3 horas después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya la obra se había completado. Él tuvo la aprobación divina. Su muerte y su resurrección dieron evidencia de que Cristo era Dios. Y no solo eso, los discípulos lo vieron. Los soldados romanos lo vieron. Lo que pasa es que les pagaron para que dijeran lo contrario. Pero lo vieron. No pudieron negar que Jesús había resucitado. Tuvieron que comprar testigos. Y los discípulos presenciaron de una forma vívida el cumplimiento de la profecía del Señor. Cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Lo vivieron al punto de dar su vida por esa verdad. Entonces las experiencias terrenales de los discípulos junto con los testigos celestiales no dejan duda de que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. No es un maestro, no es un mártir, no es un filósofo. Es Dios encarnado. Ahora tenemos el testimonio de los testigos oculares, el testimonio del cielo, el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y todo esto, el Espíritu Santo, por eso dice el versículo 6, el Espíritu Santo es el que da testimonio porque el Espíritu Santo es la verdad. Lo sigue usando para atraer pecadores a la salvación. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue salvando, sigue perdonando pecados, sigue trayendo arrepentimiento y fe, sigue trayendo a los muertos a la vida para que se reconcilien con Dios. Conclusiones. Si damos por sentado que el agua y la sangre representan el bautismo y la muerte del Señor, entonces estamos pensando en todo el ministerio terrenal de Jesús. Jesús se identificó con su pueblo cuando fue bautizado. Él no lo hizo porque tuviera pecado, lo hizo porque se estaba identificando con nosotros. Se estaba diciendo, yo soy hombre como tú. Y cuando muere en la cruz, Él está diciendo, muero por ti, porque soy el representante de los hombres, soy el Hijo del hombre, soy el sacerdote, soy el mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el agua y la sangre por consiguiente son símbolos salvíficos para el creyente. El testimonio del bautismo del Señor, el testimonio de su muerte. Y la Trinidad testifica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos confiar en que aquel que pisó la tierra hace 2000 años realmente era quien decía ser, el Hijo de Dios. Podemos confiar, podemos creer. Él fue bautizado, Él vino a servir, no a ser servido, murió posteriormente en la cruz como el peor de los criminales. ¿Por qué lo hizo? Para pagar tu libertad. No lo desprecies. Él vino a morir por ti, por tu pecado. No sigas pensando que tu bondad, que tus buenas acciones te van a salvar. ¡No! Tienes que confiar en el Hijo de Dios para que seas salvo. Tu bondad te va a enviar al infierno. Un barco se puede hundir lleno de oro o lleno de excremento. Y tú puedes ir al infierno con todo y tus buenas obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por
obras para que nadie se gloríe. Tu bondad no te va a llevar al cielo, tienes que reconocer que eres pecador para que Cristo te perdone, para que te salve. Yo soy bueno. Y Jesús le dijo al joven rico, bueno no hay sino uno, mi Padre. No hay hombre bueno, Romanos capítulo 3, no es justo ni aun uno. Tienes que venir a Cristo para ser salvo. Si reducimos la muerte de Jesús a la muerte de un mero hombre, en ese mismo momento perdemos la doctrina cardinal del Nuevo Testamento acerca de la expiación. Si Jesús es un hombre, vámonos, apague y vámonos, porque un hombre no me puede salvar. Los testigos de Jehová creen en una simple creación que no los puede salvar de nada ni de nadie. Nosotros creemos en el Dios hombre que pagó nuestra deuda, saldó nuestra deuda con la justicia divina. De manera que el testimonio de Jesús es veraz, es real, es fidedigno, es digno de confianza. La pregunta que debemos hacer ahora es, ¿qué piensas tú ahora de Jesús? ¿Vas a seguir pensando igual? Que Él es el genio de la lámpara, que Él es el que está con los brazos abiertos, dispuesto a apapachar nuestro pecado, a darnos lo que le pidamos, a cumplir nuestros caprichos? En esta semana una mujer decía, Dios quiere cumplir tus sueños. No, Dios quiere asesinarte por tu pecado. Y si no vienes a Cristo, la ira de Dios va a caer sobre ti. Dios no vino a cumplir tus sueños. Porque Él no es el genio de la lámpara, Él es Dios, Él es digno de respeto, digno de honra, digno de que tú te postres delante de Él. Él no vive para ti, tú debes vivir para Él. Y por eso vino Cristo a morir, para ser nuestro intercesor, nuestro mediador. Pero solamente puede hacerlo si venimos arrepentidos delante de Él. ¿Acaso Él no es digno de que le creamos después de ver el testimonio que nos ha dado la palabra? Y ahora que tú lo has escuchado, ¿qué piensas hacer con esto? ¿Piensas vivir igual? ¿Piensas salir de este lugar, a seguir en lo mismo, en tu pecado, en vivir de espaldas a Dios como lo has venido haciendo todo este tiempo? ¿En jugar con la salvación? ¿Piensas que vas a sobrevivir a este día? ¿Estás seguro? ¿Cuántas personas esta semana conocidas nuestras han muerto sin saberlo? Ellos no sabían que iban a morir. Y tú puedes ser el próximo, yo puedo ser el próximo. ¿Qué me garantiza? Que puedo seguir jugando con la salvación, que puedo seguir despreciando el Evangelio. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo puede el hombre salvarse si cierra sus oídos al Evangelio? ¿Cómo? Si desecha la única tabla de salvación que Dios le proporciona, ¿cómo puede ser salvo? Él es el Hijo de Dios y murió por ti. ¿Vas a seguir en incredulidad? ¿Vas a seguir jugando con Dios? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué no vienes a Él arrepentido? ¿Por qué no le pones fin a tu pecado? Viniendo a Jesucristo. ¿Por qué no compruebas que lo que Él dijo es cierto? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no lo compruebas? Compruébalo. Compruébalo. Y no serás avergonzado en aquel día, cuando todos tengamos que presentarnos delante de Él a rendir cuentas. Es mejor ir con un abogado. Es mejor ir con un abogado. Y la palabra de Dios dice que Cristo es el abogado de todos los que creen en Él. Porque en aquel día serán abiertos los libros y no habrá escapatoria. Dice la palabra de Dios que no se encontró lugar para los cielos ni para la tierra en aquel día. No habrá escondedero. Hoy podemos esconder nuestro pecado, que no me vea mi mamá, que no me vea mi papá, que no me vea mi esposa, mi esposo, mis hijos. Pero en aquel día no habrá escondedero para nadie.
Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú vas a darle cuentas a Dios de lo que estás pensando en este momento. Cuando estás cabeceando mientras se predica la palabra de Dios, vas a rendirle cuentas al Señor. Y es mejor que Cristo abogue por ti en aquel día. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros al compartir este mensaje con nosotros. Bendito Dios, mi oración es que tengas misericordia de tu pueblo, tengas misericordia con cada una de las personas que estamos aquí. Aquellos que no han venido a Jesucristo, que no hacen caso al testimonio de la palabra de Dios, que tú, Señor, les des arrepentimiento y fe a través del Espíritu Santo. Convéncelos, Señor, de pecado, de juicio, de justicia. Atráelos a ti con cuerdas de amor. Sálvalos, Señor. Y a los que profesamos ser creyentes, Dios mío, que nos examinemos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en el Señor. Probaos a vosotros mismos. Padre, ayúdanos a vivir una vida santa y fiel delante de ti. A pesar de nuestra debilidad, no somos perfectos, Dios. Por eso clamamos a ti, por eso venimos a Cristo, porque no podemos. Pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Y como dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hemos creído, Señor, y por la fe tenemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a testificar esa vida eterna con nuestras palabras y con nuestras acciones, bendito Dios. A tu nombre la gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.